El gallo del cerro del árbol, escrita por Cofradías de Brujas. Es muy natural que la gente tema a las tormentas, y deberían, si es que no lo hacen. Es bien sabido por algunas personas de provincia que las tormentas violentas, especialmente las que vienen acompañadas de rayos y truenos, tienen mucho que ver con las fuerzas del bien y del mal, pero en esa ocasión tuvo mucho que ver con el mal. Probablemente nadie recuerda el cerrito del árbol, ese que se levantaba por Tlalpizahua, en el Estado de México, antes de llegar a Ixtapaluca. Y no los culpo, ese cerrito contaba con la particularidad de ser muy árido. Lo único verde que había en él era un árbol hasta la cima. Ese arbolillo había permanecido por décadas en ese cerro, hasta que una noche la brutal tormenta arrasó con el cerro entero, y un poderoso rayo cayó en el árbol partiéndolo por la mitad y haciendo que el cerro por entero se hiciera polvo en la espantosa explosión. La gente de las orillas corrió despavorida, tratando de escapar. Sin embargo, Luciano López, que vivía solo en una choza, pues su familia no lo quería por ser huérfano, se quedó al ver algo muy extraño y totalmente fuera de lugar, del aún humeante tronco. Salió un gallo giro que observaba a su alrededor como ignorando por completo dónde se encontraba. El campesino se le quedó mirando y al parecer el animal entendió que ese hombre no quería hacerle daño. Se fue con él justo a tiempo, antes de que la inundación los alcanzara, pues al ya no estar la mayor parte del cerro, el agua embravecida corrió libremente sin que nada pudiera detenerla. Al llegar a la casa de sus familiares, Luciano traía cargando al gallito, que estaba hermoso por cierto, como muy pocos se habían visto, y realmente nadie sabía de él. A pesar de preguntarle a todos sus vecinos, ninguno reconoció ser propietario de ese portentoso animal, por lo que su familia le insistió en que se lo quedara y lo entrenara para las contiendas en el palenque de Texcoco. El muchacho emocionado accedió inocentemente, sin darse cuenta que le había abierto las puertas un arcano y poderoso mal. En pocas palabras, le dio entrada al mismo diablo en la presencia de ese gallo. Y es que los reclamos y advertencias de los más ancianos del poblado no se hicieron esperar. Era una terrible señal que el cerro haya sido devastado por la tormenta justo antes de la inundación. Además de que la aparición de ese animal era mal augurio, según ellos anunciaba la tragedia, y el dolor sabría Dios si solamente para su dueño o para todo el pueblo. Luciano les dijo que estaban locos, que esas supersticiones no podían ser reales, por lo que al regresarse a su casa, ni bien arregló lo que estaba tirado, adecuó un espacio para alojar al gallo. Nada tuvo que enseñarle el campesino. Aquel ejemplar pareciera que tenía el combate y la sed de sangre de herencia, pues ni bien lo acomodó en el piso, dio cuenta de dos de los gallos más bravos que tenía. Había matado a dos campeones de media talla y lo hizo al mismo tiempo. No cabía duda que el muchacho se había sacado la lotería con ese animalito. Cauteloso se acercó y le dijo al plumífero: «Si me das a ganar mucho dinero, te trataré como rey y nunca te faltará nada, te lo juro». Ni bien pronunció esas palabras, las cosas le empezaron a ir de maravilla, tal como dijo. Ganaron mucho dinero. El gallero le compró todos los lujos que alguien pudiera desear al animal, pero este se mostraba indiferente, simplemente se echó en un mullido cojín de pluma de ganso que Luciano había comprado para sí. Pero el gallo se apoderó inmediatamente de él. Ambos cumplieron su parte del supuesto trato que el campesino pensó había sido el artífice, pero las fuerzas del mal no se andan con rodeos ni tonterías. Esa misma noche, Luciano López recibió la lección de su vida. Una fuerte cachetada lo hizo mirar hacia arriba. En su sueño, se miraba en un lugar devastado y rojizo debido a los estragos de una guerra, y la cachetada le hizo poner atención. «Despierta, Luciano López. Yo soy Abadón, el destructor, conocido como Apolión, el que trae consigo la guerra y la devastación. Ve todas esas tierras y sus riquezas. Si te postras ante mí y me adoras,
todo eso será tuyo. Pero si me traicionas, mío serás y perderás hasta lo que no tienes. Luciano se despertó sobresaltado, imaginando que solamente había sido un mal sueño, pero el gallo estaba sobre él mirándolo fijamente con unos ojos llameantes como el fuego. Escuchando en su mente la palabra "no lo olvides", desde ese día no hubo pelea que el par no ganase. Apolión, que era el nombre que eligió para el gladiador emplumado, era la sensación de todos, pero a la vez le temían. Algo había en ese animal que provocaba que la gente sencillamente quisiera verlo, pero muy de lejos. Era realmente intimidante. La familia López miraban cómo Luciano estaba cada vez más obsesionado con tener a ese animal, tal como lo dijo, a cuerpo de rey. Y fue probablemente la envidia lo que movía los reclamos, más que realmente preocuparse por el veinteañero. Y es que claro, como el bastardo que no tenía padres y que meses atrás se moría de hambre, ahora era dueño de un gran palacio, así como darle semejantes lujos a un gallo pulguiento. Y a decir verdad, no es que Luciano realmente le tuviera miedo al demonio que vivía dentro de su gallo. Realmente se interesaba por él. No me importa lo que seas, te di mi palabra y no te arrepentirás de estar conmigo. Posiblemente loco por tanta soledad, el chico miraba en ese diabólico animalito, sino a su única familia, pues nadie aparte de Apolión le había dirigido la palabra sin necesidad de insultarle u ofenderle primero. Luciano prosperó mucho y ya tenía un auto, algo casi imposible de lograr en 1920. Eso era para gente rica, pero él lo era, y su gallo se lo permitía. Además, vivía en casa de concreto, cosas que su envidiosa familia nunca pudieron lograr. Precisamente por ese motivo, se la vivían en la parroquia día y noche, pero hablaban pestes de la gente a sus espaldas, eran intrigosos y problemáticos. Y esa maldita envidia recorría sus venas como veneno. Probablemente el protector y proveedor de Luciano, el gallo endemoniado, se confiaba demasiado de sus inmensos poderes. Además, se sentía cómodo con su ahora amigo, a quien en un inicio miraba solamente como un esclavo, y fue ese exceso de confianza lo que no le permitió ver a ninguno de los dos la traición de sangre que estaba por suceder. Esa pelea en particular era la más importante hasta el momento para Luciano. Se ganaría una verdadera fortuna con la que podrían retirarse por un tiempo y viajar, tal como siempre lo había soñado. Pero al regresar a casa, sus lámparas de petróleo estaban apagadas. Él no las dejó así. Nunca se imaginó que una puñalada trapera le arrebatase la vida. Su familia saqueó la casa en la oscuridad, como los carroñeros que eran, cuando una voz gruesa pero quebrada al mismo tiempo gritó a sus espaldas: ¿qué han hecho, malditos de Dios? Entretanto, del gallo no quedaba nada, más bien un hombre alto, moreno, con ojos de fuego y cabellos que asemejaban la cabeza de un búho. Los miró con odio. Era Apolión en su forma humana. Mató a cuantos pudo, pero el resto escaparon. Creyeron que podían salvarse de la venganza del destructor huyendo a la costa, pero ese fatídico 3 de enero de 1920 ocurrió un sismo con magnitud aproximada de 6.4, localizado en las cercanías de la ciudad de Xalapa, Veracruz. El sismo fue a las 22:25 hora local. Entre los muertos, el resto de la familia de Luciano quedaron aplastados debajo de todos los escombros, y un misterioso hombre. Viendo los cadáveres irreconocibles, complacido, la casa desapareció de la faz de la tierra. Cuentan que por mucho tiempo se vio deambular un gallo giro y un hombre extraño cerca de donde estaba el cerro. Se les miraba solitarios, pensativos y tristes, posiblemente extrañando a su único amigo en la tierra, que murió por la envidia de su propia familia.